Vi que el ingeniero ya está con solución de ecuaciones algebraicas lineales, ¿no? Así que vamos a intentar apurarnos para estar al nivel del ingeniero. Ya lo... Ya cuando vimos eh, o sea, los métodos de puntos, los métodos cerrados, vimos esto, ¿no? Acá tenemos la función y tenemos que encontrar dos puntos que encierran la raíz, para así poder, iterando, encontrar la raíz, ¿no? O sea que encontramos dos métodos, que son el método de la bisección y el método de la falsa posición. Esos son los métodos cerrados, son cerrados porque los puntos que tenemos tienen que encerrar la raíz. Por eso se los llama método cerrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los métodos abiertos? Los métodos abiertos, los puntos que escojamos, algunos métodos tienen un punto, otros necesitan de dos. No necesariamente tienen que encerrar la raíz. De preferencia tienen que estar cerca. Vamos a ver métodos numéricos donde nosotros vamos a tener un solo punto. O si no, dos puntos, pero esos dos puntos van a estar, no van a estar encerrando la raíz. Por eso se los llama métodos abiertos. Porque los puntos necesariamente no tienen que encerrar la raíz. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Que el primero es la interacción de punto fijo. Interacción simple de punto fijo, ¿no? ¿Qué dice? Ya. Entonces lo importante y la única lógica, la lógica más compleja que tienen que entender para poder usar esta interacción, este método, es que ustedes van a tener una función. Digamos esa, ¿no? Esta es su f de x igual a cero. Esa f de x igual a cero tienen que pasarla a que sea de esa forma. Que sea una, o sea, que la f de x igual a cero se convierta en una x igual a g de x. ¿Qué significa eso? Que al lado izquierdo, o bueno, a cualquier lado, a un lado de la ecuación tiene que haber una x o una variable, la variable independiente que sea. El otro lado tiene que haber una función. O sea, que esa función de ahí eh, la convierte en esta función de acá. Cualquiera puede decir, ¿no? ¿Por qué decir función de x igual a cero y x igual a g de x cuando simplemente se puede decir que se despeja, se despeja una x, ¿no? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. La clave es de que su función f de x igual a cero, ustedes la pasen a la forma x igual a g de x. A ver, yo voy a anotar unos ejemplos. X menos coseno de x más 4x al cuadrado. Si yo lo quiero pasar a esta forma, x igual a g de x, tendría que poner x va a ser igual a coseno de x menos 4x al cuadrado. ¿Entienden? ¿Hasta ahora entienden, chicos? ¿O tienen alguna duda? Sí, ingeniero, hay que dejar la X despejada y al otro lado convertirla como una función. Ajá, sí, Algo sí, así. bueno, va por ahí.
Miren de nuevo, claro. tenés tu función igual a cero, en este Sí, caso esto igual a cero, y al otro lado tenés que ponerlo de esta forma de acá. O sea, una x tiene que estar a un lado y una función a otro lado. claro, hay que despejar la X, digamos. Sí, ahora mira, Ya. te voy a hacer un ejemplo. Esto, digamos, ¿cómo lo volverías al otro lado? Quedaría X igual a X cuadrado. Claro, ya, pero esto de acá, mira, ¿cómo lo harías? Eh, el coseno pasaría a dividir, más o menos. Bueno, acá ya es un poquito más complejo, mira. Lo que nosotros dijimos de pasar a despejar una X funciona acá. Y siempre que funcione, está bien utilizarlo. Pero en ejemplos como esto, acá tenemos nuestra f de x, ¿no? Para pasarla al otro lado, para que sea x igual a una función, sumamos x a ambos lados. Así. Entonces acá ya tienes tu x y acá ya tenés tu x. Ahora sí queda perfecto ese ejemplo. Ujú. Ya se ve más fácil, digamos. Está bien. Entonces la mayoría va a ser necesario un simple despeje, como hemos visto, ¿no? Despejar una x a un lado. Pero a veces va a haber funciones así. Y ahora cuando vamos a ver funciones así, digamos, como x más 3, digamos. Uno puede despejar esta x de acá, o sumarle una x, ¿no? Yo puedo poner que x va a ser igual a... Puedo despejar de esa manera. Como también puedo despejar... Bueno, solo puedo despejar de esas dos maneras, ¿no? O sea, puedo despejar esta x de acá, como está acá. Esta x de acá, como está acá. O esta x de acá, como está acá, ¿no? Eh, los dos nos tendrían que salir el mismo resultado. Lo que pasa es que algunos van a converger más rápido y otros van a converger más lento. ¿A qué se refiere con eso? O sea que nosotros vamos a iterar. Y un ejemplo, digamos, ¿no? Digamos que este despeje de acá, a las 5 iteraciones ya llega un error bien pequeño. Pero este ejemplo de acá, a las 1000 iteraciones recién va a llegar a la raíz, ¿no? Así que ustedes más o menos tienen que ver cuál despejar. Le voy a mostrar un ejemplo con el coseno. Un ejemplo gráfico. No, si la función f de x es coseno de x igual a cero, y el otro va a ser x más coseno de x igual a x, ¿no? Ya entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a GeoGebra y vamos a, bueno, plotear, no vamos a graficar esa función, esta de acá y esta de acá, esas tres funciones. Vamos a graficar coseno de x igual a cero. Vamos a graficar x más coseno de x y vamos a graficar x. Entonces primero coseno de x. Ya. Entonces nuestro objetivo es encontrar la raíz, o sea, encontrar este punto acá, este punto acá. ¿No? Ese es nuestro objetivo. Ya, pero nosotros estamos haciendo una fórmula que es así, ¿no? Este es el x más coseno de x, mira, o sea, se va para arriba, es medio chueco. Pero si acá yo pongo x, ¿qué va a pasar?
Ya, la línea roja es x, la línea, o sea, la función azul es y, digo, x más coseno de x más coseno de x. Entonces, miren acá, si se dan cuenta, acá está x más coseno de x, va a ser igual, tiene que ser igual a x, ¿no? Acá está x coseno de x, que es la función azul, y x. Ahora, ¿en qué punto estas dos de acá son iguales? O sea, ¿qué punto tienen en común? Tienen en común este punto de acá, ese punto de ahí, ese punto de ahí y ese punto de ahí. ¿No? Si se dan cuenta, chicos. Sí, sí, Ya, se dan cuenta, ¿no? Pero ahora miren, ¿qué pasa si este punto de acá yo lo doy para abajo? Justo choca con eso, ¿no? Esto de acá, justo choca con eso. Esto de acá, justo choca con eso. Esto de acá, justo choca con eso. Entonces, donde esto es igual, uno va al dominio y ahí está la raíz. Donde esto de acá es igual, uno va al dominio y ahí está la raíz. O sea que si estas funciones son iguales, si uno va iterando, como vamos a ver en un momento, va a llegar a un punto donde ahí va a estar la raíz de la función original. Ahí va a estar la raíz de la función original. Ya, a ver, hagamos otro ejemplo. A ver, denme una función que ustedes quisieran graficar. Cualquiera. Una función que les guste. Que no sea x, ¿no? E a la X. Ya está bien. Mm, el x. Ya ahí le vamos a... Ya. E a la x... E a la x menos 5. O sea, le puse ese menos 5 para que vaya hasta menos 5 y tenga raíz. Su raíz va a ser 1.6, ¿no? Ya. Ahora esa es la f de x igual a 0. Ahora la g de x, aquí va a ser igual. E a la X menos 5 más X. Sí, exactamente. En este caso hay que sumarle, ¿no? Porque no se puede despejar. Control C, control V, más X. Ahí está. Entonces tienen que Una pensar, pregunta. ¿cuál? ¿Sí? Teniendo E a la X menos 5, ¿podemos igualarlo a 0 y de ahí despejar? E al X menos 5 y de ahí despejar. Igualando a 0, ¿cierto? Claro, a ver, igual a 0. ¿Cómo sería esto? Digamos, sería e a la x igual a k5, aplicarías logaritmo a ambos lados, ¿no? Sería x va a ser igual al logaritmo natural de menos 5. Pero, si ahí te das cuenta, si No hay ponemos, X en el otro lado. claro, si ponemos así, logaritmo natural de menos 5, esto va a ser una constante, o sea que ya no va a ser una función, va a ser x igual a una constante, ¿no? Y nosotros queremos llegar a x igual a una función de x, o sea que ya no se podría. En otros casos sí se puede. Por ejemplo, si yo acá hubiera puesto e a la x menos 5 más x, ya simplemente ahí uno despeja la x, ¿no? Y ya se podría. Ya. Bueno, en este ejemplo que acá tenemos, esta es la función original. Esta es la función que la hemos alterado. Y el otro lado tendríamos eso. Entonces, donde choca la función azul con la función roja es la raíz de la función naranja, o sea, la función original. 1.6.09, 1.6.09. ¿Se dan cuenta? O sea, donde ahí choca, ahí. Eso es solo una manera más o menos gráfica de verlo. Lo que vamos a hacer analíticamente es que vamos a buscar un punto cercano a la raíz, ¿no?
que nosotros consideremos. Ustedes pueden hacer su gráfica o tal vez conocen un aproximado de la raíz. Y hacen la interacción y les va a salir este punto. Y ese punto va a ser la raíz de la función original. Disculpe auxiliar, Sí. todos estos métodos hasta ahora se apoyan con el gráfico, ¿cierto? Claro, esta parte gráfica es más o menos para entender un poquito o para que tenga una visión más amplia de lo que vamos a hacer ahorita analíticamente, el método que vamos a ver. O sea, eso es un pantallazo antes de entrar a realizar la prueba analítica, ¿no? Sí, así es. Y lo que sacamos con los puntos es un intervalo de tal punto a tal punto hacer la raíz. En este método abierto es solo un punto. Lo que hemos visto anteriormente son 2 puntos, ¿no? En este de punto Claro, fijo sí, sí. es solo uno. Eran, sí, como 4 puntos. Acá está, miren. Bueno, justo es un ejemplo similar al que estamos viendo. Este ejercicio dice, ¿no? Use la interacción simple de punto fijo para localizar la raíz de f de x igual a e a la menos x. La solución se puede separar directamente y expresarse en la forma de ecuación 6.2. Ya. Este método es sencillo y ustedes lo pueden realizar incluso en las calculadoras que ustedes tienen, las clásicas, ¿no? Entonces esta es la f de x. Ustedes despejan una x o suman en una x, ¿no? O sea, si yo tengo e a la x igual a 0. Si le sumo una x va a ser lo mismo que despejar una x, ¿no? Así que va a ser igual a x. Y eso es lo que está ahí. X va a ser igual a e a la menos x. Ya. Ahora ustedes ahí ven una i, ¿no? Esa i es de interacción. Significa interacción. Ahora miren, acá dice, empezando con un valor inicial de x igual a 0. El ingeniero les va a dar su valor inicial en el examen, ¿no? Si no, les va a decir por la gráfica, guíense. Empezar con un valor inicial de x igual a 0. Entonces ustedes hacen su tablita y xi, el error absoluto porcentual y el error true, o sea, el error verdadero. El error verdadero es el valor real de la raíz. Y de ahí, Auxi, ¿yo cómo voy a saber cuál es el valor real ahí? Ya vos puedes ir con tu calculadora o tendrías que ir con tu calculadora, o si no podrías ir acá a GeoGebra. O sea, yo lo sacaría mediante GeoGebra colocándolo esa operación. Ahí está, mira, e a la x, e igual a la menos x, e elevado a la menos x, su raíz real, bueno, su raíz analítica sería 0.567. Ya, es que la verdad la mejor forma para analizar estas raíces son los métodos numéricos, porque de qué otra forma se podría hacer. E a la menos x va a ser igual a x igual a 0, ¿no? O sea, uno intentando hacer un despeje para hallar esa raíz. E a la menos x va a ser igual a x, ¿no? Si yo aplico logaritmo va a ser esto igual a menos x igual al logaritmo natural de x. O sea que es imposible hacer un despeje, ¿no? Simple para hallar la raíz. Si el ingeniero no les da el valor real, o el ejercicio no les da el valor real, ¿ya? Es poco probable que les pida eso. Pero por ahí, por ejemplo, les hace esto de acá. O al 0. Ya ahí ustedes ya podrían calcular el valor real de la raíz, que sería eso, ¿no? La raíz va a valer raíz cúbica de 1. Va a haber funciones donde ustedes puedan calcular su valor real.
Y entonces empezando con este ejercicio, la función original era esa. Yo despejo una x, me va a salir eso, ¿no? Entonces el valor que tengo, originalmente lo tengo que colocar ahí. Y el valor siguiente tengo que colocarlo acá. Por eso es i más 1. Ya. Entonces, ¿cuál sería mi valor inicial? Mi primer valor. ¿Cuál sería? Estamos en la interacción 0. ¿Qué sería? El 1, pues, supongo. Acá está, mira. Acá dice empezando con un valor inicial de 0. Menos 0. Acá nos da el primer valor. Entonces, e elevado a la menos 0, ¿cuánto es? Es igual a 1. 1. 1, ahí está, 1. Entonces nosotros volvemos a hacer la fórmula. ¿Cómo sería? O sea, la anterior al menos, o sea, menos el valor anterior 1. ¿Esto cuánto sería igual? Sería igual a 0.3678. Ahora, ¿cómo calculo el x3? ¿Cómo sería? Con el anterior valor sería entonces. Sí, con el anterior valor sería menos 0.3678. Y eso me va a salir x4. Digo, perdón, x3. X3 va a ser igual a 0.6922201. Ahora, ¿cómo calculo? Última pregunta, ¿no? ¿Cómo calculo x4? Igual se coloca el valor anterior. Exactamente, 0.69222. Entonces eso es. Ahora, ¿yo por qué les decía que ustedes pueden hacerlo en su calculadora? Ustedes agarran y digamos, colocan el valor que les dice. 0, ¿no? Y apretan enter. Apretan enter. Ahora, si ustedes agarran ans, o sea, ponen ans, les va a salir 0, ¿no? Porque 0 es el valor de la anterior operación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a agarrar y van a poner e igual a la elevado a la menos ans. Si ustedes le dan enter, le va a salir 1. Digo, si ustedes le dan igual, le va a salir 1. Si le vuelven a dar igual, les va a salir 0.367879. Si le vuelven a dar igual, le va a salir 0.6922 igual, o sea, hasta llegar a este valor. Porque el AND siempre es el valor anterior. ¿Entendieron eso? Chicos. Pero si lo hiciéramos en la calculadora no sabríamos hasta cuándo detenernos. Sí, no sabrían hasta cuándo detenerse, ¿no? Pero sería una manera rápida de colocar todos estos números. Sí, sí. Para saber hasta dónde detenerse, tienen el error, este error acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto ustedes lo van a hacer ya. Yo les quiero ver. Tienen la función ya, tienen esa función. ¿Cuál sería su g de x igual a x? Sería cos x igual a coseno menos x. Comentaríamos x a ambos lados. Claro, x coseno de x más x, porque estamos sumando, por eso es más. O sea, acá le sumamos y allá le sumamos. Está bien. Y entonces yo le voy a decir con su valor inicial de 0. 0 está cerca de los dos, así que con su valor inicial 1. Ya. Valor inicial 1.
Entonces hacen ustedes su tabla y el X y el error, ¿ya? Su interacción número 0, esto va a ser eso. Su interacción número 1, ¿cuánto va a salir? X va a ser igual a coseno de 1 más 1. Y eso es 1.99998. Vamos a borrar esto para tener más espacio. Ahora, ¿cómo puedo calcular el x2? ¿Cómo sería igual? A coseno de qué? Colocaríamos coseno de 1.998 más 1.998. ¿Así? Coseno de ans más ans en la calculadora. En la calculadora así sería. Entonces ahí ustedes van a hallar ese valor. A ver, yo le voy a colocar coseno de ans más ans. Y le sale 2.99923. El x3 yo acá saldría 3.999. Míralo, nos equivocamos. Ya, está bien, la calculadora tenía que estar en radianes. Y entonces este primer valor es 1.57 cuando tomamos radianes. Perdón, 54. Y este acá es 1.57079. Y el siguiente, o sea, coseno de ans más ans, es 1.5707963. Este acá era 1, 6, o sea, los valores van a estar bien cercanos. Ahí sería, o sea, con 3 interacciones ya tenemos un error bien chiquito. 1.57079, 1.57069, 63. 63, ven, está correcto. Entonces tiene que estar en radianes su calculadora. ¿Por qué utilizamos radianes nosotros, no? Porque es que las funciones tienen que tener acá un número entero, pero un número real, ¿ya? O sea, un entero, un decimal. Pero los grados, cuando los tomamos con funciones, ¿no? Pero los grados, ¿qué pasa? O sea, no son números reales porque tienen su unidad, digamos, tienen 60 grados. Y por eso usamos en matemáticas radianes. Y ahora vamos a hacer nuestro ejemplo en Excel. Ya. ¿Cuál era el libro? Era exponencial
a la menos x, ya. Exponencial a la menos x menos x. X elevado y esta es la función original, y la función x igual a g de x, o sea, despejado, nos va a salir menos x y su raíz 0.5671. 0.5671, ese es el valor real. Entonces ahí va a ser el número de interacción, el x, el error admisible y el error de truncamiento, o sea, el error real. Interacción 0. ¿Cuánto vale x? Vale 0. El error 0, error 0. Ahora, interacción 1, 2, 3. Ahora esto de acá va a ser igual a, en Excel es exponencial de menos ese valor de arriba. Sí. Entonces si yo bajo hasta por acá, miren, 0.56, 0.5671. Entonces si yo sigo bajando, 0.5671. ¿Se dan cuenta de eso? Que es muy mínimo los errores. Claro. Ahora vamos a ver el error más con presión. 0.567143. 2, 3. Así era, ¿no? Ya. Entonces, el error admisible. ¿Se acuerdan cómo era el error admisible? Era el valor nuevo menos el valor antiguo, todo eso dividido entre el valor nuevo y todo esto por 5. Esto sería el error admisible porcentual, porque lo multipliqué por 5. Ya, entonces, o sea, miren, nuestro error está bajando tanto, tanto. Acá el error es 0.0012. Y acá el error es tan, pero tan chico que ya es como si fuese 0. El error es 0. Imposible dividir entre 0. Ahora, el error de truncamiento. ¿Cómo es el error de truncamiento? O el error true. Ya me acordé. Es igual al valor real, que es este acá. Con esos colchitos de dinero para que no se escape. Menos la aproximación, en este caso sería eso. Todo eso dividido entre el valor real.
Eso le voy a poner ABS, que significa valor absoluto. Vamos a hacer que no salga negativo y por... sí. Y a ver si yo lo bajo. Entonces acá hay un error real de 0.0001%. Así es, digamos. Del ingeniero, si el ingeniero le da el valor real, ya pueden hacer el error el error true porcentual, ¿no? Si el error admisible, acá la tienen, por ejemplo, le va a pedir, hágame hasta con qué interacción el error es menor al 0.2%. Entonces ustedes harían la interacción 12 con el valor de 56, 0.56, ¿no? Esto es punto fijo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, ¿Sí? ¿Por qué despejó la X al momento de hallar su valor en la tabla? Ah, es porque, bueno, así es el método. Ya, o sea, como expliqué al principio, ¿no? Usted tiene su función f de x y usted tiene que llevarla a la manera de que sea x igual a g de x. De nuevo, vos Sí. tenés tu función f de x y tienes que llevarla a la manera de de x igual a g de x. O Pero sea en que, ese caso podría despejar cualquier X, digamos, si yo tuviera 2X, digamos, menos 2X más X, digamos, pero, sí, no sí, sé. claro, claro, comprendo. Miren, justo acá está lo que estás diciendo, mira. Acá hay x al cuadrado menos x más 3, ¿no? Si vos despejas esta x roja de acá, te va a salir esta de acá, ¿no? Esto de acá. Pero si vos despejas esta x de acá, te va a salir esa de ahí. Vas a tener dos funciones iterables. La diferencia es que una puede tardar más en hallar el resultado que otra, ¿no? O incluso puede no converger. Eso depende de tu caso, si ya tendrías que verlo. En este caso es más sencillo, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es simplemente, si se puede sumar una x a ambos lados. Si acá yo sumo una x, y acá igual le sumo una x, esto de acá se va con esto de acá y al otro lado quedaría una x, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa cuando tenemos esto? Ese es el f de x. ¿Cómo yo lo puedo pasar a un x? Digamos, no puedo despejar un x de ahí, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, el otro compañero que estaba acá no se dieron cuenta, sería así. Igual a x. Y ahora, ¿por qué se hace de esta forma? Si uno va acá perdón, a este gráfico, es lo que estamos viendo. Ya. Entonces nosotros queremos hallar la raíz de coseno de x, ¿no? Que sería este punto de ahí, o ese punto de ahí. Si nosotros agarramos y hacemos esta función de acá, que es despejando una x o sumando una x para que nos quede solo una x al otro lado, tendremos esa y esta de acá. La x al otro lado, ¿qué es? Una recta, o sea, una recta de pendiente 1, donde se intersectan estas dos funciones. Donde se intersectan estas dos funciones, miren acá se intersectan, voy abajo, ahí está la raíz. Acá se intersectan, voy abajo, ahí está la raíz. Entonces cuando conocemos esta interacción, lo único que estamos haciendo es ver en qué puntos esta función de acá, que en este caso sería el azul, intersecta con esta recta acá, que sería la roja. Y como esas dos funciones salen de esta de acá, o sea, prácticamente ese coseno de x lo pasamos a esta fórmula, sumando x a ambos lados. Cuando tienen el mismo valor, es el valor de la raíz. Ahí sería.
Bueno, ¿tiene alguna otra duda? Por el momento yo no tengo. Entonces, esos dos puntos serían las raíces. Disculpen, no entendí muy bien esa parte. Ah, ya. Este coseno tiene, la función coseno tiene infinitas raíces. Mira, si yo agarro y voy para atrás, claro, o sea, tiene infinitas raíces, ¿no? Pero en los ejercicios, nosotros queremos, bueno, cuando hacemos un ejercicio de cualquier cosa, no queremos hallar respecto cercano a un punto. Así que, digamos, el ejercicio te va a decir con el punto 1, digamos, ¿no? Como el ejemplo que estamos haciendo. Con el punto 1. Entonces, si yo este punto 1 voy y lo evalúo en esta función, que era x igual a me va a salir este valor de acá, ¿no? Y si yo ese valor de ahí, digamos, lo vuelvo a evaluar en esta función de acá, va a llegar hasta un punto donde va a llegar ahí, ¿ya? Y, o sea, va a converger de acá, 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 y cuando converja y queda ahí, te vas a dar cuenta que ese punto es la raíz del coseno. Pero como, claro, hay infinitas raíces, los ejercicios te dan un punto. Por ejemplo, el punto 1. Si el ejercicio te diese el punto 5, la raíz más cercana es esta de acá, ¿no? Ahora hay casos como el ejemplo del libro. Era así, no sé. Queremos hallar la raíz de f de x. Ya. Ahí está. Entonces queremos hallar este punto de acá, que es 0,56, ¿no? Esta es solo una explicación gráfica de lo que hemos estado haciendo ya. Entonces solo tenemos esta función de acá. Queremos llevarla a esta forma, ¿no? O sea, teniendo una x al otro lado. Acá en esta función es fácil despejar, ¿no? Hacemos la interacción con el valor inicial que nos den. En el ejemplo del libro era 0, ¿no? O sea, coloco este a la 0. Me va a salir 1. O sea, me va a salir el valor de acá, 1. Si yo coloco acá 1, me va a salir este valor de acá, ¿no? Y eso va a ser igual a 0.46. Y así va a ir, o sea, va a ir este algoritmo, digamos, ver de acá, ahí, de ahí, ahí, de ahí, ahí, hasta que converja en este punto acá. Y una vez que converja ahí, se van a dar cuenta en el Excel, los errores son pequeños. Y justo ahí abajito va a ser la raíz. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, creo que ya entendí, auxiliar. Muchas gracias. Voy a disculpar la molestia. No, no.
No hay problema. Para eso son las legislaturas. Entonces sigamos con el siguiente método, que es el método de Newton-Raphson, que es el más usado cuando quieren hallar raíces. Yo no sé, digamos, si a veces vamos a ver estas cosas, depende, tal vez alguno en su trabajo, en su vida laboral, tal vez lo ve, ¿no? Pero en la materia de máquinas hidráulicas, en un tema, es necesario usar este método de Newton-Raphson para hallar un valor de una fórmula. ¿Cómo funciona este método? Ya, esta función, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué es la derivada? La derivada de la pendiente de la... si no me acuerdo, la derivada creo que es la pendiente de mi recta tangente a la curva. Sí, exactamente eso. La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de nuestra función, ¿no? Eso sería. Ya, pero ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué nos sirve a nosotros los ingenieros? Es porque si tenemos una función así que representa, digamos, la velocidad o algo, nosotros con las derivadas podemos saber cómo está cambiando eso. O sea, acá la pendiente va a ser mayor, mucho mayor, y acá la pendiente va a ser 0. O sea, que si la pendiente 0 es el valor máximo de una función, digamos, y acá la pendiente va a ser negativa, y acá la pendiente va a ser 0 igual. O sea, la derivada es simplemente cómo cambia una función. Para eso nosotros lo utilizamos. Esa es la derivada, esa es la función derivada. Entonces, bueno, ustedes cuando vean en física derivada, piensen en cambio. Acá nos vamos a centrar en que la derivada es la pendiente de la recta que pasa por un punto. ¿Para qué vamos a pensar por qué pensamos así, no? ¿Para qué nos sirve esa conclusión? Ya. Acá está. El método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson funciona de esta manera. Es similar al método de la falsa posición. Tiene esta fórmula. El método de la falsa posición, nosotros teníamos una recta, ¿no? Y suponíamos que donde chocaba la recta con el eje de las abscisas, ese lugar era la raíz, ¿no? Acá lo que nosotros vamos a suponer es que donde choca la recta de la derivada va a ser la raíz. Eso. Eso solo para que lo entiendan, digamos, ¿no? Si quieren solo aplicarlo, acá está la fórmula. La fórmula es el valor siguiente de x va a ser igual al valor inicial de x menos la función evaluada en x dividido sobre la derivada en ese punto. Acá hay un ejemplo. Utilice el método de Newton-Raphson para calcular la raíz, o sea, la raíz anterior de e elevada a la menos x empleando como valor inicial x sub 0. Usualmente el ingeniero te da la derivada, pero si ustedes no se acuerdan cómo derivar, bueno, repasen, ¿no? Pero igual si no se acuerdan,
Acá hay una calculadora de derivadas. Digamos, quiero derivar eso y ahí está. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, o sea, que ustedes entiendan a qué se refiere con derivada y para qué sirven, ¿no? El cálculo, bueno, para eso tenemos computadora. Nosotros somos ingenieros, no calculadora. Tenemos que, bueno, dominar la herramienta y saber para qué funciona y entenderla. Digamos, igual es para eso esto. O sea, sabemos cómo funcionan los métodos, pero no vamos a calcular uno por uno las interacciones. Digamos, para eso está el Excel o cualquier lugar donde quieran hacer su algoritmo. Entonces, esta es la función que tenemos, ¿no? Esta es la función original, la derivan y, o sea, arriba va a ver la función original, abajo la función derivada y va a estar de esta manera. Entonces, ese punto cero lo colocan acá, ahí, o sea, lo colocan ahí, ahí, ahí y ahí, y le va a salir este valor de acá. Ese valor de ahí de nuevo lo colocan ahí, 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 y le va a salir el siguiente, o sea, parecido al punto fijo. En este caso sería 0, menos 0, menos 0, 0, menos 1. De esa manera. Les va a salir un valor, ustedes lo vuelven a meter a la fórmula y así, y así, y así, y así. Entonces puede ser igual que, como sería x igual a ans menos e elevado a menos ans sobre e a la anterior menos 1, ¿no? Ese es el método Newton-Raphson. Acá hay más, bueno, acá va más a profundidad el análisis de su error, ¿no? Acá habla de las desventajas. Bueno, una de las mayores desventajas tiene que ver con las derivadas, o sea, con el concepto de derivada que yo les decía, que les estaba explicando, ¿no? El método Newton-Raphson es el mejor que hay en términos de velocidad, ¿no? Pero a ver, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si tienen una función ahí? Acá la derivada va a ser positiva o negativa. Va a ser positiva, ¿no? Porque va a apuntar por allá. De acá va a ser negativa porque va a apuntar por abajo. Claro, eso. Bueno, y ahora acá la derivada, ¿cuál va a ser su pendiente? En el punto máximo, ¿cuál va a ser su pendiente? Supongo que 0, ¿no? 0, exactamente, su pendiente va a ser 0. Y acá en el punto mínimo, ¿cuánto va a ser su pendiente? 0 igual, 0. Entonces, si su fórmula es eso, y acá la función evaluada en x, ¿no? Y acá la función derivada, si su punto está cerca de un mínimo, de un máximo, esto va a ser 0, digamos, va a ser 0 y ya no le va a funcionar su Newton-Raphson. Así que tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, es importante el enfoque gráfico, más o menos saber, se supone que esto en la realidad tienen que hacerlo con ejercicio, ¿no? O sea, yo recién estoy viendo un poquito en una materia. Esto nos hace ser el ingeniero Lance. Ya no lo encuentro, pero el ingeniero lanza una materia que se llama operación de sistema eléctrico.
Estaba enseñando Newton-Raphson, otros métodos que van a ver, que vamos a ver después de Gauss-Seidel, para hacer matrices, para hallar estas funciones de acá, ¿no? O sea que, digamos, si dominan esto de acá, y él pide MATLAB, y más o menos intenten aprender un poco de MATLAB, le va a ser más fácil esa materia. Y entonces este sería el caso de Newton-Raphson. ¿Tienen alguna duda? En cuestión de meter las fórmulas en Excel sería lo mismo, pero cambiándole la función, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Así. Sería cambiándole la función. Esto sería. Y entonces, para no retrasarnos, vamos a continuar con el siguiente método, que es el último, que es el método de la secante. Es un método bien parecido al de la falsa posición. Y esto, miren, acá hay el error relativo porcentual verdadero con referente a la interacción. O sea, miren, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, un análisis. Que el de la bisección necesita más interacciones para llegar a ser más exacto, digamos. Falsa posición necesita menos interacciones para llegar al error mínimo. Y el que necesita menos interacciones es el de Newton-Raphson, digamos, para llegar a este error de acá. Entre menos 10 igual a menos 4 y menos 5, ¿no? Y otro bueno es la secante, que vamos a ver ahorita. Estos son los métodos más usados y los que van a avanzar con el ingeniero. Después hay este método de Brent, que no entra. Raíces múltiples tampoco. Entonces continuemos con el método de la secante. El método de la secante es muy parecido de la falsa posición. La diferencia es que hasta ahora hemos visto dos métodos de puntos abiertos, ¿no? Donde solo se necesita un punto, que es el punto fijo y Newton-Raphson, solo un punto. Los métodos cerrados eran dos puntos y que esos dos puntos encierran la raíz, ¿no? Ahora, el método de la secante son dos puntos, pero esos dos puntos no tienen que encerrar la raíz. Esa es la diferencia con el de la falsa posición. Esa es la diferencia con la falsa posición. Ahora voy a ver la grabación. Está bien. Entonces, método de la secante. El método de la secante, aquí está la fórmula. Que dice, ¿no? Que y ahora dice x i más i, i más 1 va a ser igual a xi menos la función igualada en xi por xi menos 1, o sea, es confuso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un i más 1 y hay un i menos 1, ¿no? Hay como 3i. Pero es lo mismo que hemos estado viendo de xu, xl y todo eso. ¿Qué se refiere? Aquí está. Que el xi es el que está más adelante, el xi menos 1 el que está atrás. Sería como un xl y un xu. Entonces acá está el ejemplo, ¿no? Planteando el problema con el método de la secante, calcule la raíz de de e elevado a menos x. Comience con los valores iniciales de 0 y x menos 0, x igual a 1.0.
En estos métodos abiertos, ¿qué interacción es la primera? En los métodos abiertos empezamos con la interacción número 0. Ya por eso i vale 0. Si i vale 0, entonces esto de acá va a ser igual a 0 menos 1, ¿no? O sea, x menos 1. Y ahí está. La única cosa es que ahí le ponen menos 1 directo, ¿no? Eso puede llegar a ser confuso. Y como estamos en la interacción 0, xy es igual a x0, ¿no? Así sería. Y entonces lo que ustedes hacen es agarran su Excel, su código o lo que tengan y ponen su valor, ¿no? Su primer valor lo evalúan en la función, su siguiente valor lo evalúan en la función y hallan su valor i más 1. Esa es la primera interacción, que empieza con 0, ¿no? La segunda interacción es esta de acá. Su x0 su x igual a, pero su x0 va a ser igual a 1. Y ahora acá es de nuevo lo de los índices. Si ahora estamos en el i1, ¿no? Entonces va a ser 1 menos 1 igual 0. Por eso dice x0. Y en el otro está xy, o sea que va a ser x igual a 1. Y esta de acá es más 1, ¿no? Por eso dice 2. Es muy parecido a la falsa posición, simplemente lo reemplazan. Y ya está. Y así y así y así. Ya. Entonces ahorita le voy a mandar mis... Le voy a mandar todo lo que tengo acá. Bisección, falsa posición, Newton-Raphson, punto fijo. Y no tengo secante, pero eso ustedes lo pueden hacer. Auxiliar, ¿Sí? ¿lo va a subir esto al grupo? Ah, sí, sí, sí. Yo subo todas las identidades para que puedan verlo. Ya. Acá está secante, sí, ahí tenía. Para que el que no pudo asistir lo da igual. Acá tengo uno que dice modelo de examen, no sé qué será, pero igual se lo voy a pasar. ¿Ya? Ya les quiero pasar esto de acá. Que esto es, bueno. Eso de ahí es el código que les he estado mostrando, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico.
Y ahora los ingenieros electrónicos en programación 2 y creo que en uno igual les enseñan a programar en Python. Está bien, ¿no? Yo solo llevo esta programación 1. Y ahora les voy a mostrar cómo pueden ingresar a ustedes a esos programas. Hay algo que se llama un notebook. Un notebook, ¿qué es lo que? Un notebook significa cuaderno en español. Esto lo que hace un notebook, lo que hace es mezclar código y escritura, digamos. Ustedes pueden agarrar acá código, digamos, ¿no? Acá pueden decir viva la Gabriel. Y se ve así en código, digo, perdón, en texto. Pueden poner otra cosa, digamos, ¿no? El ingeniero en numéricos es bueno, digamos, ¿no? Pero también pueden colocar código. Acá dice, ¿no? Código, texto, código. Y acá ustedes pueden colocar print como está, digamos, no tarda un ratingo. Y ya corre, ¿no? La ventaja de este lugar de acá, que yo les estoy mostrando, se llama Google Colab. Es que ustedes no tienen que tener nada instalado en su computadora, o sea, no necesitan instalar nada, ni un programa, ni un... nada. Todo esto de acá está corriendo en la nube. Ya, está corriendo en la nube. Todo esto está corriendo en la nube. O sea, son computadoras prestadas prácticamente. Aquí está su disco, su RAM. Y ahí ustedes pueden agarrar y... eso es lo que sea, ¿no? Ustedes van y agarran y abren lo que yo les pasé. De nuevo, esto no es necesario, nada es opcional, es solo para el que tal vez le interese y quiera aprender, no, si no, no hay ningún problema. Aquí está raíces de cosas. Te entra ahí. Ya está. Bueno, para que funcione todo el código de abajo uno tiene que dar celda por celda, o sea, celda por celda. Esto acá son librerías, son código de otra persona para que funcione esto de acá. Entonces acá dice bisección, ¿no? Que es lo que ya hemos estado viendo. Le dan correr a bisección. Acá dice la función f lambda, ¿no? De acá para la derecha, esto ya es el código. Esto se llama función anónima, pero sirve, ¿para qué sirve? Para que ustedes acá coloquen su código. Desde 0 hasta 1, a ver. Ahí está, miren, este es el ejercicio que estamos viendo, ¿no? Este es con bisección. Espérenme un ratito, ahorita voy.
Ya, van a disculpar, jóvenes, estaban fumigando afuera. Miren, esto es lo mismo que dice, ¿no? Bisección, si multiplica y es mayor a cero, no cumple Bolzano, ¿no? Acá está, si la función es evaluada en A, si la función es evaluada en M. Acá le puse M, pero sería R. Es menor a cero, se cambia, ¿no? Métodos abiertos. Acá está, esto es lo que empezamos a hacer, ¿no? Justo está el ejemplo, miren. Exponencial a la menos x. Lo que yo hago es sumarle una x. No, acá tengo la x, ¿no? O sea que está como A. Y luego yo esa función que no pongo ahí le sumo la x para que sea la g de x, ¿no? Y ahora, Newton-Raphson, acá hago la derivada. Que si se dan cuenta de cálculo, ¿se acuerdan? Eso era la derivada, ¿no? La definición del límite, ¿no? Sí, del límite, exactamente, solo que es límite cuando h tiende a menos infinito, ¿no? Pero acá, miren, si uno le pone 0,000000001, hace un valor bien chiquito, es como si fuese menos infinito, digamos. Digo, perdón, cuando la x tiende a 0. Sí, pero me confundí. Si uno le pone un valor bien chiquito es cuando, como si tendiese a 0. Entonces yo puse que eso sería una derivada, digamos, ¿no? Y ya veré, acá pongo, ¿no? La función, el punto inicial de la tolerancia. Si la derivada de esa función en ese punto es igual a 0, o sea que es un máximo, ¿no? Le pongo introduzca otro valor más cercano. O que pase y ese error, y no puse secante, ¿no? Eso es solo para que el que quiera analizarlo un poquito. Entonces, jóvenes, ¿hay alguna duda que tenga que ver con estos métodos abiertos? ¿Con la materia? Los métodos abiertos serían todos los que avanzamos hasta la anterior clase, ¿no? Lo que avanzamos hoy solo son métodos cerrados. Lo que avanzamos hoy son métodos abiertos. Lo que avanzamos las anteriores dos clases son métodos cerrados. Ahorita explico la diferencia. Los métodos cerrados tenemos que coger dos puntos que encierran la raíz. O sea que esos puntos encierran la raíz, por eso son cerrados. Y lo que nosotros hicimos hoy, los puntos no tienen que encerrar la raíz. Pasa por ahí y escojo uno nomás, digamos. Ese uno no encierra, ¿no? Escojo uno para punto fijo y escojo uno igual para Newton-Raphson. Ahora el de la secante. Escojo dos puntos, ¿no? Ahí está la raíz. Escojo dos puntos. Pero estos dos puntos no están encerrando la raíz. Por eso son abiertos. No encierran la raíz. Ya, bien, aquí está. Métodos abiertos son los que vimos hoy. En los métodos cerrados del capítulo anterior, la raíz se encuentra dentro de un intervalo predeterminado por un límite inferior y otro límite superior, como los encierran, ¿no? Ya, al encontrar los métodos abiertos descritos en este capítulo, se basan en fórmulas que requieren únicamente un solo valor de inicio o que empiece con un par de ellos. O sea, un valor de inicio o un par de valores, pero que no necesariamente que estén encerrando la raíz. Ya, eso avanzamos. Lo que estaba diciendo ahí en el libro de la secante, necesariamente puede o no puede también encerrar la raíz. Sí, claro, puede o no puede en ambos casos. Ya, gracias. Eso estaba con duda. Está bien. Bueno, tenemos unos 9 minutos para continuar. Veamos lo que nos vamos a ver en la siguiente clase. Y incluso acá hay ejemplos de aplicación. Bueno, los ejemplos de aplicación están justo al final. Acá está, miren, el ejemplo de Excel. Para que hagan incluso su gráfica. Pueden hacer su gráfica en Excel, para que se guíen. Acá hay código MATLAB.
habla sobre MATCAD o en otro software. Creo que ya no se utiliza. Estudio de casos. A veces el ingeniero da acá saca ejercicio para su examen. Usualmente son 2 ejercicios y un estudio de caso. Así que sería bueno que revisen esta parte de acá. Por ejemplo, le va a meter diseño de un circuito eléctrico, ingeniería eléctrica. Por ejemplo, esta era su tarea, ¿no? Esta era su tarea. Yo cuando les estaba ayudando a hacerla me confundí y pensé que había que hallar R, ¿no? Como dice en el ejemplo. Pero leyendo bien su tarea ya me di cuenta que hay que hallar la capacitancia. Y a cada estudiante le daba su valor de resistencia. Y era de acá. Y creo que acá está medio solucionado, ¿no? Bueno, solucionado para la resistencia. Creo que nos salió un valor similar. Fricción en tubos en ingeniería mecánica y aeroespacial. Esto es lo que yo les estaba diciendo que se ve en máquinas hidráulicas. La fricción en los tubos. Porque, a ver, los parámetros de la resistencia de flujo en tales conductos están interpretados por un número adimensional llamado factor de fricción para flujo turbulento. La ecuación de Colebrook proporciona el medio. Ya esta es una ecuación aproximada, digamos, ¿no? Una aproximación de este valor de acá. Pero si ustedes quieren hallar ese valor de ahí, ¿cómo despejarían? ¿Cómo despejarían f de esta función de ahí? Analíticamente. Pues no se puede, ¿no? No se puede. No se puede despejar f. Para eso sirven los métodos numéricos. Entonces agarran esto y lo meten en su Excel o en donde sea y ya hallan f. Ya hallan f. Que es la fricción que hay entre fluido, entre el agua, cualquier fluido que corre por una tubería. Y a ver, ingeniería civil y ambiental, ingeniería eléctrica. Acá están, miren, su espira. De acá puedes sacar, o sea, de la parte de ingeniería eléctrica puedes sacar este ejercicio. Ingeniería eléctrica y, bueno, solo eso yo creo. Así que esto repásenlo. Y para que entiendan, digamos que esto, el objetivo de saber es de saber métodos numéricos para aplicarlos en problemas de ingeniería como esto. Parte 3 de la materia. Ecuaciones algebraicas lineales. Bueno, ¿se acuerdan que es una ecuación algebraica lineal? Bueno, una ecuación lineal es aquella donde sus variables tienen no me acuerdo. ¿De grado 1? Claro, están elevados solo a 1, digamos, no están al cuadrado. Ni están multiplicados, ni tampoco están multiplicados por otra. Ni por otra variable, ¿no? Entonces una ecuación entera o ecuación lineal es una igualdad que involucra una o más variables de primera potencia y no contiene producto entre las variables. Es decir, una ecuación involucra solamente sumas y restas de una variable de la primera potencia. Entonces, solo involucra suma y resta de variables a la primera potencia. Ya. Eso es parte de álgebra 2, ¿no? Álgebra lineal. Acá van a ver lo que es. Vamos a ver un pequeño repasito de lo que es matriz. ¿Se acuerdan que es una matriz? En matemáticas, una matriz es un arreglo bidimensional de números.
arreglo bidimensional de números, o sea, mm, acá solo hice estos dos, ¿no? Porque son lo más sencillo. Los otros temas son un poquito más complejos. Raíces de ecuaciones. Ya, por ejemplo, acá tengo un arreglo bidimensional. No sé si alguno se acuerda que haya llegado a programación 1, digamos, ¿no? Que hay arreglo, que los arreglos son, bueno, elementos, ¿no? Que son separables y tiene un índice, ¿no? Porque esta definición de acá, si se dan cuenta, bueno, los que más o menos llevaron esas materias, dice arreglo bidimensional, o sea, tiene que ver, puede ser medio que dice con programación, puede ser matemáticas o puede ser física, o sea, un vector sería un arreglo unidimensional. Si una matriz es un arreglo bidimensional, un vector sería un arreglo unidimensional, digamos, ¿no? Esto sería un vector también, un arreglo de una sola dimensión. Por ejemplo, acá tengo un arreglo de dos dimensiones, o sea que es un arreglo de un arreglo. 10.2.5 coma 10.1. O sea, como una matriz sería como varios vectores dentro de otro vector también. Ya. Entonces en la física nosotros vemos los vectores como un arreglo de tres números. Si es tridimensional, un arreglo de tres números, digamos 1, 2, 3. Y si nosotros representamos ese arreglo, digamos un plano de tres dimensiones, tenemos un vector, digamos, ¿no? Pero en programación o en cálculo numérico tenemos un arreglo, o sea, son una lista. O sea, acá puede haber 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. Entonces la matriz sería solo como una estructura de datos, como una lista de vectores. Acá. Un arreglo bidimensional dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices de mayor generalización, digamos, ¿no? Ya. Bueno, es importante ese concepto. ¿Qué es el vector? En matemática y física un vector es un ente matemático de la recta o el plano. Ya, definición. Se llama vector de una dimensión a la tupla de números reales que se llama componente del vector. Y así un vector pertenece a un espacio Rn, se representa como una lista. Vector es igual a un arreglo donde A1, A2, A3. En mecánica de fluidos ustedes van a ver el vector de velocidades va a ser igual a U, V, W. O sea, podríamos hacer una lista de tres variables, ¿no? Que cada una está en su propia dimensión, ¿no? Y entonces eso nos va a ayudar a entender esa forma de verlo nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver en la siguiente ayudantía, que es lo que ustedes están viendo con el ingeniero, ¿no? Que son soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. Para eso sería bueno que repasen un poquito de álgebra 2, donde es soluciones de ecuaciones. Y si no, nosotros lo vamos a repasar todo. Ya lo vamos a ver. Solo sistema de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Gauss-Jordan, el LU,
hasta ahí creo que ya estamos con el ingeniero. Ah, ya, ¿ya terminaron todo este tema o siguen todavía estudiando este tema? Yo vi que algo mandó el ingeniero, ¿no? Al grupo. Yo creo que martes y jueves termina. Y si no, igual lo llevamos, porque bueno, al ingeniero él les pueda enseñar con más detalle, ¿no? Nosotros solo tenemos un día a la semana. De acá habla de normas vectoriales y matriciales, o sea, la norma de un vector sería su magnitud. Acá está de nuevo el vector como una lista. Y su norma sería... Bueno, esto nos sirve para ir a la inversa. Y bueno, estas matrices especiales a veces las pregunta el ingeniero en el examen. Estas son como su as debajo de la manga, digamos, ¿no? Del ingeniero. Él las pone a veces. Así que vayan repasando un poco de ese tema de matrices, ya para que... Porque el examen que van a tener, el primer examen posiblemente, o sea, siempre el primer examen ha sido raíces de ecuaciones, lo que hemos visto, ecuaciones lineales y ajuste de curvas. Ajuste de curvas es interpolación y regresión lineal, y no solo lineal, ¿ya? Pero, ¿qué pasó el anterior semestre? El anterior semestre no preguntó raíces de ecuaciones, o sea, no preguntó todo lo que hemos avanzado. Y preguntó solo matrices de 4×4. Así que... El examen es el 16, así que supongo que tenemos tiempo. ¿16 de cuándo? Del 16 de noviembre. Ah, ya, 16. Tenemos 2 clases más, ¿no? Wow, 2 clases más. Eso significa que la siguiente clase tenemos que ver todo el sistema de ecuaciones lineales. Y la siguiente clase a esa, todo ajuste de curva. ¿Entienden? Vamos a tener intensivas entonces. Bueno, tendría que ser así intensiva. Tendría que ser intensiva para poder abarcar todo ese tema en un solo día. Pero sería bueno que ustedes vayan repasando. Porque si ustedes ya repasan, por lo menos algo van a tener sus dudas, yo voy a poder ayudarles a resolverlas, digamos, ¿no? Y si no repasan, digamos, vamos a ocupar más tiempo, bueno, resolviendo lo básico. Esto es el siguiente tema. El ingeniero no avanza a optimización, directo se salta, bueno, optimización no abarca el plan de estudio de esta materia, ¿no? Pero está en el libro. Directo nos vamos a interpolación, que es esto de acá. Así que obligatoriamente la siguiente clase tenemos que terminar todo. Y para el feriado no podríamos pasar clase en el horario del docente. ¿Cuándo es el feriado? No creo. El martes. No creo. Todos van a salir, pues no sé. Los compañeros van a salir. Yo igual me imagino. Podría ser en otro horario, no en el mismo horario que el ingeniero, digamos. Bueno, ya vemos. Ya sería eso por hoy. Voy a sacar una lista ya. Voy a sacar fotos, por ahí el ingeniero a veces me puede pedir. Puede que no también. No vale puntos la asistencia acá, pero